Antes de las 10 de la noche voy a terminar, quédense tranquilos. Y no voy a dar ninguna profecía, tranquilo. Me pidió el pastor Daniel que les comente, aunque la mayoría ya han podido ver. Trajimos libros. Yo hace ya 25 años, este año cumplimos 25 años con nuestra editorial, se llama Editorial Sembrar Ediciones Cristianas. Ustedes saben que en el mundo editorial es todo un negocio, y cuando yo empecé a escribir por pedido y casi insistencia de algunos hermanos, y aunque vengo de la Iglesia de los Hermanos Libres, uno me profetizó, ese no debe ser hermano libre, que tenía que escribir porque lo que yo daba en las conferencias no quedaba escrito, y entonces me dijo, si usted no lo escribe, miren lo que me dijo este hombre, un hombre de 60 años, para mí era un viejo, y yo tengo 65 horas, madre mía. Y yo tenía menos de 40, y entonces él me dijo, ¿usted escribe lo que está hablando en las conferencias? Y yo todo canchero le dije, no, yo no escribo. Yo no hacía ni apuntes en esa época, predicaba con la Biblia nada más, ¿sí? Hacía unas anotaciones así en el texto, porque teníamos un predicador famoso que predicaba así, todos queríamos ser como él, así que no anotábamos. Entonces este hermano mayor me dijo, ¿cómo que no lo escribe? ¿Y dónde queda todo lo que usted dice? Si acá ni siquiera lo grabaron. Y yo no sabía qué decirle, la verdad. Le dije, bueno, hermano. Y yo me quería ir, ya porque estábamos en la puerta, había terminado la conferencia. Y me dice, espere, le quiero decir algo más. Digo, ¿qué pasa este viejito? Lo que usted dio hoy no es suyo, se lo dio el Señor para el pueblo. Y usted no se lo puede guardar. Yo por dentro digo, ¿quién me mandó a mí a verlo a este hombrecito? Y le digo, bueno, le voy a dar la mano y dice, espere, una última cosa. Quiero que sepa, me dijo, que usted va a rendir cuenta a Dios por lo que Dios le dio. Y depende de lo que usted haga, va a responder a Dios. Me puso el cuchillo en la panza, decimos los sureños. Y yo me fui con esa espina tremenda y dije, Señor, si esta gente que es un hombre sencillo, pero con una sabiduría de parte de Dios, viene a decirme esto, lo tomo como de parte tuya. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir, y por la gracia de Dios, este año cumplimos 25 años y publico el libro número 25. ¿Y saben por qué hicimos la editorial? Parezco buen vendedor, ¿eh? ¿Saben por qué hicimos la editorial? Porque cuando yo les decía, hice el primer libro y el segundo, fui a editoriales. Y las editoriales, tristemente, hermanos, lo digo, así como el mundo de la música lo era con los discos que sacaban, el mundo del libro, tristemente el libro evangélico también, el libro cristiano, es un negocio. Y entonces han hecho del libro un negocio. Y yo decía, no puede ser. Y entonces hicimos el de la imprenta, me dijo, haz tu propia editorial, así no le tenés que dejar dinero a esta gente. Porque un libro que costaba 6 pesos entre hermanos, es un libro para la iglesia, que está aquí ahora. Yo fui a una editorial a decirle que queríamos publicarlo con ellos, y me dijo, ¿cuánto lo vende? A 6. No, para que sea negocio tenemos que venderlo a 18, me dijo. Y yo dije, pero no puede ser, le digo. Me dice, sí, si no, no es negocio para nosotros. Y yo no podía creer, claro, uno es ingenuo, ¿vieron? Uno cree todos hermanos, nos abrazamos y todo. No, hay gente que aún de la cosa cristiana hace un negocio. Entonces nosotros hicimos la editorial con 3 premisas. Escribir libros cortos, porque la gente no lee mucho. Yo soy docente y mi esposa también, así que sabemos. La gente lee por ahí nomás, ¿verdad? Entonces libros cortos, cosa que empiece y termine. Libros sencillos, que se entienda. Porque usted lee un libro y lee 10, 12 páginas y dice, ¿qué quiso decir este tipo? No sé ni qué. ¿Sí? Entonces, el libro que usted lo lea y lo entienda. Y en tercer lugar, lo que más le gusta a la gente, libros a bajo costo. ¿Sí? Que la persona no tenga que hacer, porque yo soy pastor, por la gracia de Dios, vamos a cumplir 40 años en el pastorado el año que viene. La gente no está nadando en dinero. Entonces, si tiene que hacer una gran inversión y encima libros gordotes que los tiene guardados ahí y no los lee nunca, que por lo menos compre un libro, que pueda pagarlo y que después pueda leerlo y que pueda entenderlo. Así que ese es el objetivo de nuestra editorial Sembrar Ediciones Cristianas. Hemos traído libros, 3 de ellos son especialmente para la iglesia, todos los libros son para la vida cristiana, pero hay uno que se llama Entre Hermanos, que habla sobre la relación entre los hermanos, otro que es
liderando en el servicio, liderazgo influyente, que es cómo el obrero de Dios influencia en la vida de los demás. Eso vamos a hablar ahora. Y otro que escribí el año pasado se llama Contradicciones de la Iglesia. Cómo en la Iglesia tenemos tantas contradicciones y cómo tenemos que volver siempre a la Biblia, porque acá no hay contradicciones. Las contradicciones las armamos nosotros, con nuestro rollo, ¿vieron? Sí, no estos, otros rollos. Segunda sesión, ahora sí, vamos, ya cumplí, Pastor Daniel, dije del libro. El primer tema era el obrero lleno del Espíritu y ahora el segundo tema que el Pastor Daniel me dio, el obrero preparado en la palabra. Ya dijimos algunas cosas en la primera sesión, pero el orden del llamado, ¿recuerdan el texto? ¿Lo tienen ahí? Sí, ahí está nuestro texto. Vamos a leerlo juntos, a ver. Y estableció a 12, de nuevo, todos juntos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El objetivo, el propósito con el que el Señor llamó a estos 12 era que estuvieran con él, comunión, y para enviarlos a predicar. Una tarea, y la tarea era predicar. ¿Y qué iban a predicar? Su palabra. No iban a predicar sus ideas, iban a predicar la palabra. Ahora, el Espíritu Santo y la palabra tienen una relación absolutamente directa, porque trabajan en conjunto. Observen que dice 2 Timoteo 3:16, que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. ¿Saben qué significa inspirar? La palabra inspirar en el texto original griego significa respirar, ¿sí? Sacar el aire, ¿sí? Introducir aire y sacarlo, ¿sí? Dice el texto, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es que los profetas dijeron, a ver qué podemos decirle a la gente hoy, ¿sí? No, no es así. Y de paso los que están enseñando Biblia, y espero que todos estén enseñando Biblia, algunos lo enseñan de este iba a decir aparato, de este púlpito, pero el púlpito no es sagrado, ¿eh? Lo sagrado es la palabra, ¿sí? Una vez un hermano que llegó de otra congregación a nuestra iglesia, nos juntábamos los lunes a las 7:30 de la mañana a orar en la iglesia. Entonces nos reuníamos un grupo de hombres, íbamos a la oficina pastoral, nos arrodillábamos, orábamos, y cuando salíamos, un lunes que íbamos saliendo de la oración, la oficina está atrás del púlpito, salíamos, íbamos caminando, y uno de estos hermanos dice, espere pastor, ¿podemos volver a orar acá? Veníamos de orar, ¿qué le pasa a este? Dije yo. No, y le digo, pero si acabamos de orar. No, pero acá tenemos que orar, me dice. Y le digo, ¿y por qué acá? No, y estaba justo en el lugar donde estaba el púlpito. Entonces dice, no, porque usted acá recibe del cielo palabra de Dios, me dice. ¡Pah! Dije yo, ¿este tipo qué ve cuando yo predico? No, la palabra la recibo cada día. Y por supuesto que cuando voy a dar un sermón, una palabra, una enseñanza, me dedico más tiempo a ver qué es lo que Dios quiere decirle al pueblo de Dios. Y lo que Dios quiere decirle al pueblo de Dios es lo que Dios quiere decirme a mí. Yo no tengo palabra para ustedes, yo tengo palabra que Dios me dio a mí para mí. Porque si yo les digo palabra a ustedes y no es para mí, entonces yo soy solamente un decidor, un sofista. El sofista repetía. Pero el comunicador de la palabra de Dios es alguien que obedece el mandato. Los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor nos ha enviado. Y la palabra que predicamos es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada. Hermano, toda la Escritura, toda. ¿Vieron eso que sí, hago mi devocional y leo un salmito? Sí, lea salmitos, lea todos los 150 salmos. Pero lea el resto también, ¿sí? Invitamos a un hermano, todavía vive, está en Córdoba el hermano, para que nos enseñe método de estudio bíblico. Yo tendría unos 27, 28 años y lo invité, yo estaba de pastor, a los 26 era pastor, así que lo invité a este hermano para que nos enseñe cómo estudiar la Biblia. Este es un gringo, se para el gringo adelante nuestro, éramos unos 30, 40. Y dice, no le voy a decir como decía, atravesado como trote de perro era el tipo este. ¿Sí? Entonces dice, voy a enseñar método de estudio bíblico, así que ustedes me van a decir cuántos han leído toda la Biblia una vez en la vida. Vieron que hablan así los gringos. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Y miró, no levantó nadie la mano.
Y cerró el gringo su carpeta. Y dice, pues si ni siquiera han leído el libro, ¿qué lo van a estudiar? Tenía razón el tipo, me clavó el cuchillo en la panza, como verán tengo varias heridas yo, ¿sí? Y a partir de ahí yo dije, nunca más voy a pasar esta vergüenza. Yo ya era pastor, nunca había registrado leer la Biblia entera, una vez por lo menos. Ya perdí la cuenta las veces que la he leído. Y ahora les voy a hablar acerca de eso. Es tan importante, porque la Escritura es inspirada por Dios. Cuando yo leo el texto, y no estoy hablando, no le hago culto al libro, esto es un libro. Lo que importa es el contenido del libro. Puede estar en el celular. El problema con el celular es que te vas para otros lados, ¿verdad? Pero bueno, tratá de cuando lees la Biblia, lee la Biblia. Si hay llamada, déjala, obviala, ¿sí? Lo importante es, como decía David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces la Escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para redarguir. Redarguir es cuando tenés una herida y te la toquetean, ¿viste que te duele? Bueno, cuando lees la Biblia, te toquetea donde te duele, ¿sí? Si sos un orgulloso, ahí va a meter el dedo, ¿sí? Si sos un soberbio, ahí va a meter ¿sí? Redarguir, corregir, instruir, enseñar. Eso hace la Biblia. Y el apóstol Pedro dice, porque nunca, 2 Pedro 2, 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando yo tengo comunión con el Espíritu, tengo que tener comunión con la palabra. No puede ser que haya algún peregrino por ahí que diga, ay, yo con el Espíritu tengo una relación. ¿Y cuánto lee la Biblia? No, no la leo nunca, pero el Espíritu me guía. ¿Qué es el apóstol Isaías que le revelan del cielo? Todo lo que la palabra de Dios está aquí, lo inspiró el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo nos va a guiar a decisiones, a convicciones especiales, ¿sí? Cuando uno tiene un llamado de parte de Dios de manera especial, pero nunca el Espíritu Santo contradice la palabra. Jamás, nunca. Así que no imaginemos esto que el Espíritu me dijo. Tenemos muchos ejemplos tristes, pero uno que siempre me ha dolido. Yo estaba de misionero y de pastor en Brea Pozo, Santiago del Estero, y vino un hombre con su esposa y sus 4 o 5 hijos. Y se fueron a una casita muy humilde, y él vino de pastor a ese pueblo. Era un pueblo, tenía 2000 personas, ya nuestra iglesia estaba funcionando y le habíamos predicado a todos. Porque hicimos un plano del pueblo y fuimos casa por casa. En 3 años fuimos 2 veces a todas las casas del pueblo a predicarles el Evangelio. Entonces vino este hombre, que era pastor, dijo él, y entonces yo fui a hablar con él y le dije, ¿usted viene a fundar una iglesia? Me dijeron, sí, sí, sí. Le digo, pero acá son 2000 personas y le hemos predicado a todos ya. Este pueblo no es mío, así que usted es llamado acá, venga acá. Pero ¿por qué no va a unos pueblos de al lado? No, 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 porque allá en la iglesia donde yo estaba en Buenos Aires, el pastor me dijo que Dios le había dicho que me dijera a mí que yo tenía que venir a este pueblo a fundar una iglesia. Yo no le dije, pero casi pensé, ¿por qué no le dijo el Señor directamente a él? ¿Para qué se lo dijo al pastor? Para que el pastor se lo dijera. Pero bueno, qué sé yo, no sé, capaz que había alguna cuestión sí, vaya a saber, algún tanta tramiterío que habría en el cielo que le dijeron, decirle al pastor y que el pastor le diga, ¿viste? No sé, una gestión rara. Este hombre se quedó allí y fue una desgracia para su vida y se tuvo que volver. Su esposa se enfermó, falleció, sus hijos fueron bastante desastre. Y este hombre vendió su casa acá y se fue allá porque el Espíritu le había dicho al pastor que el pastor le dijera a este otro. Miren, las decisiones personales puede ser que tengamos consejeros, pero yo soy consejero y siempre le digo a la gente, yo lo aconsejo, pero la decisión es suya. Y usted reporta a Dios, no a mí, ¿eh? Porque cuando usted se equivoque y le vaya mal, me va a echar la culpa a mí. Yo no quiero saber nada con eso. Ahora, cuando a usted le vaya bien, yo me voy a alegrar, pero va a ser en razón de su obediencia a la dirección del Espíritu Santo y de la palabra. Usted no me reporta a mí, ¿sí? Y los hermanos nos quieren, a los pastores a veces nos quieren, ¿no? Pero nos quieren, dicen, ay, pastor, usted es su palabra. Sí, pero yo siempre les digo, quiero que sepa, hermano, usted es responsable de su vida. Y yo soy responsable de mi vida, no me alcanza para responder por mi propia vida, que voy a andar respondiendo por otro.
¿sí? A mis hijos les he dicho lo mismo. Mi esposa y yo les hemos dicho, ustedes son responsables de ustedes. ¿Sí? Así que estudien la Biblia, déjense guiar por el Espíritu Santo, pero no dejen que sus ideas contradigan lo que Dios ya ha dicho. ¿Sí? Entonces, decimos que fuimos llamados para estar con Él y para predicar la palabra, y que la palabra está asociada al Espíritu Santo. No hay disensión aquí. Y observen, esperen un segundito, que esto no es como los papeles, ¿vieron? Los papeles eran más fácil. Vamos a recorrer ahora, vamos a pasar algunas cuestiones que tenemos que hacer con la palabra. En primer lugar, la palabra debe ser enseñada al pueblo. Y cuando decimos enseñada al pueblo, la palabra enseñar, saben que los docentes somos muy decidores de esto de enseñar. Aprender y enseñar son dos términos que se usan mucho. Enseñar tiene muchos significados, ¿sí? Instruir, guiar y demás. Pero ¿saben cuál es la palabra que más me gusta? Porque es la que define lo que significa enseñar. Les voy a enseñar mi teléfono. ¿Qué estoy haciendo? Eso es enseñar. Enseñar es mostrar. ¿Sí? Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser enseñado por la palabra. El líder, el pastor, el maestro de escuela dominical, de hora feliz, de grupo pequeño, de lo que sea, célula, barca, llámele como le quiera, ¿sí? El asunto es que le abra la palabra. Estuvimos con mi esposa, yo lo menciono en uno de los libros, estuvimos con mi esposa en un lugar allá en Nueva York, famoso Nueva York, y hay una iglesia muy conocida, así que todo el mundo quiere ir. Y yo quería ir, y fuimos. Una cola de 2 cuadras, y bueno, fuimos, aguantamos, fuimos, llegamos. Era un teatro, vieron, las iglesias americanas son así, son todos teatros. Impresionante, todo impresionante, ¿sí? Y llegamos temprano, nos sentamos, butacas de primera, de pana, ¿sí? Buah, te daba vergüenza sentarte porque te arrugaba la pana, ¿sí? Y empieza el culto. El culto era todo canciones. Y yo había ido, quería escuchar al pastor, que es muy famoso el pastor. Y el pastor no apareció. Y al final apareció otro pastor y saludó a la gente y los despidió. Yo fui a saludarlo después porque quería, y le pregunté por el pastor este principal, que era el que predicaba. Duró 1 hora 45 el culto. Nunca abrieron la Biblia. Y yo me fui triste. ¿Sabe por qué? Porque pensé, esta gente, no sé si en la semana leyeron la Biblia. Y estuvimos todos juntos cantando, alabando al Señor, y la persona que dirigía ponía mucho entusiasmo y la gente le pedía canciones porque era cantante, encima la mujer que había sido, no encima, que había sido invitada. Y la cosa es que la Biblia no se abrió. Saben, hermanos, nosotros no podemos hacer otra cosa que enseñar la palabra de Dios. Cuando dejamos de enseñar la palabra de Dios empezamos a tener nuestras propias ideas. Y la iglesia deja de ser la iglesia de Jesús para transformarse en la iglesia de alguien. Trato siempre de corregir cuando alguien me dice, ¿en su iglesia? ¿Cómo su iglesia? No es mi iglesia. La iglesia de Pedro. Mire, si la iglesia de Pedro estamos sonados. Sí. La iglesia es la iglesia del Señor. A veces por cariño, por reconocimiento al pastor, la iglesia de fulano, sí. Pero sepamos, hermano, que la iglesia no es de ningún fulano. Cuando la iglesia es de algún fulano, se la robó a Jesús, porque la iglesia es de Jesús. Dice, Él se dio a sí mismo por la iglesia. ¿Sí? Miren el texto este que hay aquí, que es extraordinario. El relato, es todo un relato que se los voy a leer. No está, me parece, en la pantalla, Nehemías 8, 1 al 3. Uy, se atrevió a ponerlo el hermano que armó el Power, porque yo le pedí a otro que lo arme, porque yo armo uno de esos viejos Power y alguien me dijo, pastor, cambie el Power, son muy viejos. Así que ahora medio moderno está la cosa, ¿sí? No te creas que lo hice yo. Yo le di mi bosquejo. Pero miren el texto de la palabra enseñada. Dice, lo vamos a leer.
Nehemías 8, 1 al 3 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde el amanecer, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, quiere decir hombres, mujeres y niños. Y los oían de todo el pueblo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, ¿a qué? Al libro de la ley. Y miren cómo dice el número 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es solemne. Está el pueblo reunido y está el libro de Dios. No son mis ideas. Nosotros estudiamos, fuimos a la universidad, tenemos títulos, no sirven para nada ahora los títulos, ya me jubilé, pero están ahí. Pero no tiene nada que ver con el libro. El libro es palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace Esdras? ¿Qué hace Nehemías? Dice, muy bien el muro, lo construimos en pocos días, como establecimos, está muy lindo todo, pero acá falta la esencia. La esencia es la voz de Dios. Hermano, nunca se quede sin la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí. Y el Espíritu Santo lo va, como leímos en la sesión anterior, a guiar, a iluminar, a discernir. Cuando yo era muchacho, ahora lo sigo haciendo, pero diferente porque tengo otros mecanismos de estudio, pero yo recuerdo que me solía arrodillar en mi habitación con el libro, solo el libro, y le decía, Señor, ¿qué tienes para decirme? Como dijo Samuel, habla Jehová, que tu siervo oye. Y está bueno estudiar, yo tengo una biblioteca, una sala con todo alrededor en las paredes, libros, a mí me gusta el libro de papel, ¿sí? Y está bueno, y estudié griego, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Pero eso es ayuda, nada más que ayuda. Lo que importa es lo que Dios quiere decirte. Ahora, no confundas lo que Dios quiere decirte con lo que vos imaginás que Dios quiere decirte. A mí Dios me dijo, pero chequealo. ¿Contradice algún principio de la palabra? ¿Se ajusta? Porque esto es la verdad. Teníamos un pastor que nos decía, un pastor italiano bajito, pocas veces predicó en el púlpito, pero él me discipuló a mí, me dio las charlas de prebautismo y me decía, nos decía el grupo, pero a mí me lo dijo muchas veces, Pedrito, si alguna vez le enseño algo que no está aquí, no me lo crea. ¿Sabe qué? La erudición, ¿sí? La capacidad de comunicación, está bueno, pero eso no es palabra de Dios. Yo lo puedo pronunciar muy bien, pero podría pronunciar muy bien un discurso político. No sé si conocen a los políticos. Yo he estado cerca de algunos. Por dirigir la escuela venían a visitarnos en Brea Pozo y en Neuquén también, de 2 gobernadores con los que charlé así. Y los tipos tienen un verso tan tremendo que si los dejás te convencen. Pero eso no es. A veces el predicador puede cometer ese mismo error. Como tiene capacidad de palabra, como entretiene a la gente. No. Hay que darles la palabra de Dios. Todo el pueblo estaba ahí. Y observen esto. Yo digo que hay 3 formas, por lo menos, de acercarse a la Biblia. La primera es leerla. ¿Qué es leer la Biblia? Es encontrar información. Porque el libro es grande, ¿eh? Sí. Es conocer, es descubrir, es recibir datos, es familiarizarse. No voy a pedir que levanten la mano quienes han leído el texto entero una vez por lo menos, para que no les pasen vergüenza como yo, ¿sí? Pero ¿saben qué?
Todos los días tenemos que leer la Biblia y en forma ordenada. Empiece un libro y termínelo. Y mire, hay una famosa tablita, no sé si la tengo aquí, la tenía por lo menos. Sí, aquí la tengo todavía. Una tablita que yo me la hice. Y resulta que después que la hice vino uno y me dice, che, pero esto está publicado. Yo lo había hecho con regla. Ahora hay tantos métodos de lectura bíblica. Pero usted tiene que tener un método para leer la Biblia. No puede leer, hoy leo un salmito, mañana leo Isaías, y si no, lo que el Señor me dé. Tenía en la iglesia donde iba mi mamá, en el sur, había un hermano que hablaba así, se paraba en la plataforma y decía lo que el Señor nos dé hoy, y un día abrió y la tenía al revés la Biblia. Y cuando la abrió, tu sangre, Señor, se la dio vuelta. ¿Sí? Es una locura. ¿Sí? Los que estudian, cuando estudian y le dan, bueno, tiene que preparar tal tema y está en tal libro, que agarran el libro y dicen, a ver, ¿qué dicen las últimas 3 páginas? Voy a leer nomás. No lee las últimas 3. A ver, voy a estudiar medicina, ¿dónde dé? A ver, hoy me toca estudiar el corazón. No, no es así. Hay un programa. ¿Por qué no se hace un programa de lectura? Bueno, voy a leer solo el Nuevo Testamento. Empiécelo y termínelo. ¿Cuánto tiempo puede llevar leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? No más de 70 horas. Si empezaras a leer hasta terminarla, en 70 horas las podrías leer. Esto lo hizo un famoso predicador. Le dijo a la gente, y entonces uno le gritó de al fondo, ¿cómo sabe usted de 70 horas? Creo que está exagerando. Y entonces él le dijo, yo la leí en 70 horas, por eso se lo digo. Yo no controlé, pero tenemos que dedicar tiempo a leer. El año pasado escuché de un pastor que dijo, yo estoy pensando que tengo que dedicar más tiempo a leer la Biblia, así que la voy a leer 3 veces por año. Y cada 4 meses la lee, 10 capítulos por día. Y yo dije, este tipo, ¿qué diferencia tengo yo con este tipo si él tiene 24 horas y yo también? No la voy a leer. Y no pude en 4 meses, en 5 la leí. Y terminé. Y me quedé con tantas ganas, digo, lo voy a leer de vuelta. Y empecé de vuelta. ¿Saben qué? No menos de 1 hora, 10 capítulos, menos de 1 hora. Lo que pasa es que yo voy con un lápiz negro marcando. Entonces tengo varias Biblias, agarro una y sigo esa entera. Sigo la misma, el mismo libro. Se los cuento, no para que digan ustedes, ¿cómo lee? Vos también podés leer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe leer? Entonces, no tenés que admirar, ay, usted cómo parece que lo bajaron del cielo. ¿Vieron que a los predicadores a veces parece, la gente cree que lo bajaron del cielo con una rondana, ¿sí? Y a la salida te quieren tocar. Están re locos. Me contaba un famoso predicador que en una conferencia multitudinaria fue al baño. Ahora me acordaba, no se lo dije al muchacho que estaba al lado para que no se asustara, pero fue al baño y cuando fue al baño entró uno y lo ve y dice, pastor, ¿usted acá? Y el pastor le dice, ¿y dónde quiere que vaya? Claro, muchachos, somos normales. Tenemos hambre, tenemos frío, ¿sí? Tenemos tos, ¿sí? No es un ángel que bajó, ¿eh? Ay, usted como lee la Biblia tanto. Y lee la vos, ¿cuál es el problema? ¿No tenés Biblia? Te presto la mía. ¿Sí? ¿Sabe qué? Es una cuestión de disciplina. ¿Y sabe qué es disciplina? Es la imposición de hacer lo que tengo que hacer. Me guste, no me guste, tenga gana, no tenga gana, me dé placer, no me dé placer. Vos el lunes a la mañana te vas a trabajar. Y cuando te suena el despertador dices, ¡ay, qué lindo que sonó el despertador! Ahora me voy a trabajar, gloria a Dios. No, te da una bronca. ¿Y por qué vas? ¿Por qué no faltás? Porque te descuentan. O porque te rajan. ¿Te imaginás si Dios dijera, mira, muchacho, chica, si no me lee todos los días, te doy el toque? ¿Sabés cómo leería la Biblia? No, hermanos, ya que el Señor nos da libertad de decidir, decidamos bien. Y si me puedo pasar con el celular, con el Facebook y la mar en coche,
¿Vieron que te dice cuánto tiempo estuviste semanal? No me digas cuánto tiempo tenés semanal. Pero decime si ese tiempo semanal lo hubieras usado leyendo la Biblia. Pero no, te querés enterar de fulano, que dijo, que no dijo, que comió asado, que no comió asado. ¿Qué me importa si comiste asado? Te admiro, pero bueno. Yo quiero encontrarme en el texto de la palabra de Dios y conocer. Y me estoy dando cada sorpresa. Miren que la he leído varias veces. Y vuelvo a leer y digo, che, mira lo que pasaba acá. ¿Sí? Qué interesante. Y otros textos que han llenado mi corazón en tiempos difíciles y los encuentro de vuelta en una Biblia no subrayada. Y digo, este texto hay que subrayarlo, viejo. ¿Cómo va a estar sin subrayar? ¿Sí? Cuánto amo yo tu ley. Pero hay que leerla. No dejes que el lunes te sorprenda sin tener tu plan de lectura. Voy a leer la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Pero la Biblia no solamente hay que leerla, la Biblia hay que meditarla. ¿Qué es meditar? Es interesante porque se utiliza la palabra meditar con el mismo sentido que las vacas hacen con el alimento que comen, rumiar. Los vuelven a masticar. Y cuando uno medita en la palabra es que se queda disfrutando lo que Dios dice, valorando, reflexionando, repensando, dicen los educadores. ¿Sí? Esto lo dice Dios, qué bárbaro. Yo me quedo asombrado, a veces estamos con mi esposa, nosotros no hacemos el devocional juntos. ¿Vieron esos matrimonios? Y dicen, ay, nosotros con la viejita todos leemos juntos, oramos juntos, gloria a Dios, siga así. Mi esposa lee su Biblia, yo leo mi Biblia, oramos juntos en ocasiones, pero mi relación con Dios es personal y su relación con Dios es personal. Y cada tanto nos cruzamos y digo, che, mirá lo que leí. Y le cuento. Y ella me aguanta porque yo tengo más historia. ¿Vieron que le contamos y el otro, dale, contame? Sí. Pero tenemos que meditar la palabra porque nos hace bien, es saborear. ¿Sí? Y yo a veces voy manejando en el auto y me acuerdo del texto que leía a la mañana y digo, qué bueno que estuvo eso. Y le digo al Señor, supongo que me escucha, ¿no? Sí, en el auto escucha también, sí, él escucha. Señor, estuvo fantástico esa parte, ¿eh? Cuando lo fundiste a estos que se rebelaron. Señor, a ver si me refundí a mí, voy a tener cuidado, ¿sí? Vamos a reflexionar, ¿sí? Pero la Biblia se lee, se medita y la Biblia se debe estudiar. Pero no es que el estudio nos va a dar más espiritualidad. El estudio nos va a dar razones para presentar delante de los que no creen, delante de los que refutan. ¿Sí? Mostrar que esto es verdad porque lo dice Dios y está mostrado acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces estudiamos, no es porque estudiamos para ver si es verdad o no es verdad. Estudiamos porque es verdad. Y estudiamos para tener razones para dar de nuestra fe. Y entonces en el estudio sí, nosotros buscamos comprender, interpretar, investigamos, comparamos, analizamos, ¿sí? Hacemos nuestro propio bosquejo. Conté una vez de un muchacho que tenía que predicar el día miércoles en la iglesia y entonces andaba desesperado y me encuentra a mí en uno de los pasillos de la iglesia allá en Villarreal. Y me dice, uy, Pedro, qué bueno que te encontré. Recomendame un libro. Tengo que hablar el domingo sobre la oración, el miércoles sobre la oración. ¿Qué libros me recomendás? Y dije, pero claro que te voy a recomendar la Biblia. No, me dice. ¿Cómo no? Le digo, ahí está lo que tenés que decir. Algunos estudian la Biblia con comentarios de la Biblia. ¿Está bueno usarlos? Claro que sí. Pero no empieces por los comentarios. Empezá investigando qué entendés del texto. ¿Sí? Y hacé tus propios apuntes. ¿Sí? Y cuando pase el tiempo vas a ver que estudiaste Gálatas y ya tenés tu bosquejo de Gálatas, el bosquejo que vos hiciste. Buscaste las palabras difíciles y buscaste los diccionarios y escribiste, yo digo escribiste porque yo escribía literalmente con mi mano, tengo las fichas de estudio de todo el Nuevo Testamento hecho de puño y letra, ¿sí? Porque en esa época se estudiaba así, ahora nadie no sabe ni qué es una lapicera. Una lapicera es una cosita así larga. Ahora los tipos se sientan en el logo de la compu, ¿vieron? El programa logo de Biblia y todos los comentarios, está todo ahí. ¿Sí? Y ni hablar si le mete a la inteligencia artificial, viene y da un sermón acá. ¿Sí? No, estudia la Biblia y hace tu propio esquema y sabe de qué se trata, para que no andes perdido. ¿Sí? Esto se me cierra cada tanto, disculpen.
Entonces la palabra tiene que ser enseñada y la palabra tiene que ser vivenciada. Colosenses 3:16 es un texto que te lo tenés que guardar en tu mente, en tu corazón. Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Viste cuando vas a comer y si vas a un restaurante o vas a la casa de alguien y te sirven, pero poquito, medido? Y vos te quedás con ganas. ¿Sí? O por ahí te sirven y vos decís, che, me dieron comida. Eso es, en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. Meditarla, leerla, tenerla presente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Acá no hay uno que sabe y los otros son unos pobres infelices que no saben nada. Porque a veces tenemos esa idea, yo soy el maestro. No, yo no soy el maestro, yo soy un alumno más. Tengo un poco más de experiencia, un poco más de tiempo de estudio, pero nada más que eso. No vaya a ser cosa que la gente nos vea como que somos los maestros. Dijo Jesús, miren, no se hagan los agrandados. ¿Se acuerdan? No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Cuando yo veo a Jesús, digo, qué ignorante que soy. Varias veces Jesús le dijo a la gente, a los doctores de la ley, ¿y no saben esto ustedes? Esto que es elemental, ¿no lo saben? Por eso tenemos que ser estudiosos de la palabra. Y dice, la palabra more. La palabra morar es interesante porque significa residir, significa habitar, quedarse a vivir, estar presente en un lugar. Eso es morar. La palabra de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Morar. Morar en nosotros. ¿Sí? La gente tiene muchas cosas que hacen morar en ellos, ¿sí? Tiene datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pido a alguno de ustedes que hablen sobre la inteligencia artificial y le digo, venga acá y explíquenos. Y va a decir, no sé. ¿Por qué no sabe? Porque no ha estudiado el tema, porque no lo conoce. Si yo le pido al muchacho de audio que está allá, che, vení, ¿me explicas un poquito cómo funciona esto del micrófono? Y viene y nos da una charla sobre el micrófono. Ahora me piden a mí que dé una charla sobre el micrófono y no lo sé. Porque la palabra del micrófono mora en él. Lo conoce. Le es común. ¿Sí? Una mamá entra a la cocina y maneja todo. Entramos nosotros, bueno, ahora cocinan los hombres. En mi época no cocinaban los hombres. ¿Sí? No saben, anda perdido. ¿Sí? ¿Saben qué? Muchas veces andamos perdidos con la Biblia. ¿Sí? Como dijo el apóstol Isaías, como ese que contó, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino cayó, parte cayó en buena tierra, parte cayó entre espinos. Sí, hacemos una confusión bastante importante. ¿Saben qué? No mora la palabra en abundancia. Martín Fierro decía, las coplas me van brotando como agua de manantial. ¿Saben qué? La palabra de Dios debiera brotarnos. A veces nuestros hijos dicen, siempre los contestás con un texto. Sí, porque la palabra tiene respuesta para todo. ¿Sí? Para todo, porque tiene principios que se aplican a todas las circunstancias. Así que la palabra de Cristo more en abundancia. Hay que tener claridad en la prioridad del pastor, del obrero, del líder. Vos que estás en la obra de Dios, tenés que tener prioridad y la prioridad es que la palabra abunde. Mira, el Señor no te llamó para que seas famoso. El Señor no te llamó para tener poder y manejar. Esto lo manejo yo. Y nos sentimos importantes, ¿vieron? Cuando manejamos algo. El Señor no nos llamó para ser buenos gestionadores. Tenemos un llamado y el llamado es que la palabra brote de nosotros. La prioridad es la palabra que abunde en nuestra vida. ¿Cómo vamos a ser tan distintos si en lugar de llenarnos de la filosofía del mundo, nos llenamos de la filosofía de Dios, de su palabra? ¿Saben por qué? Porque dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y
más cortante que toda espada de dos filos. Cuando vamos a visitar a alguna persona que está triste, estuvimos con mi esposa con una hermana de la iglesia que ya no viene, tiene 96 años y está enferma, y la fuimos a ver y estuvimos un rato, y entonces ella, como toda persona muy mayor, ya no tiene ganas de seguir viviendo, pero está ahí y le digo, usted tiene que leer los salmos. ¿Cuál salmo leo? Me dice. Digo, no, léase los salmos, pero léalos nada más, ¿eh? Vaya leyendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y al que está desanimado, lo anima. Al que está desafiado, le da palabra de poder, de ánimo para que avance. Al que está en debilidad, lo fortalece. Al que está solo, le hace ver que Dios está con él. La palabra tiene poder, pero tiene poder la palabra. No, ay, yo quiero que usted me hable, dice la gente. Sí, yo le hablo, pero yo le voy a hablar la palabra mía. ¿Por qué no buscan la palabra de Dios? ¿Sí? La gente le gusta mucho escuchar cosas de todo te va a ir bien, quédate tranquilo. Y de pronto encuentra que no todo le va a ir bien. Algunas cosas le van a ir mal, pero Dios va a estar con él igual. Y eso nos enseña la palabra. La palabra no nos engrupe. ¿Sí? El consejo a veces humano hace eso, ¿verdad? Y para que se quede tranquilo, le dije. ¿Vieron? Esos son consejeros truchos. ¿Sí? No hay que recurrir a ellos. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la santidad no es un tema de la cara de santo. Tiene cara de bobo, no de santo. ¿Sí? La santidad no se lleva en la cara, se lleva en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros nos debemos a la obediencia a la palabra y eso nos va a mantener en santidad. La santidad no es no pecar, la santidad es tenerle odio al pecado. Porque podemos pecar, claro que sí. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequen, punto. Pero si alguno hubiere pecado, el pecado es una excepción. Pero todos estamos en la línea de posibilidades. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hace muchos años me regalaron una Biblia. Yo era un adolescente y me escribieron en la primera página: este libro te separará del pecado o el pecado te separará de este libro. Por eso cantábamos hace años, ama la Biblia que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan? ¿Lo cantaron alguna vez ese himno? No. ¿Sí? Amar la Biblia. Tengo un tesoro precioso, es don del Dios bondadoso. Iremos siempre juntos, mi Biblia y yo. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en ello para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. ¿Saben qué? Tenemos muchos cristianos que todo le va mal. ¿Sabe por qué? Porque van por caminos equivocados. No van siguiendo el camino que Dios marca en su palabra. Por eso, hermanos, les animo en el nombre del Señor a ser apasionados de la palabra de Dios. Lo que, como decía David, todo el día es ella mi meditación. Dice el texto del Salmo 119, me despierto a medianoche para pensar en tu ley. Qué bueno va a ser si nuestra mente está llena de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no solamente tiene que ser dada al pueblo y tiene que ser vivenciada, tiene que ser predicada. Observen lo que dice el texto ahí. Este texto es solemne. Pablo está en lo que se llama el canto del cisne, porque ya está próximo a irse. Él es un hombre anciano, él es un hombre enfermo, él es un hombre preso, él es un hombre que está solo. Y en esa etapa de su vida escribe 2 Timoteo, al muchacho al que él preparó para que sea pastor. Y entonces en el capítulo 4, cuando ya está despidiéndose, es conmovedor lo que le dice. Versículo 1 y 2 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
lo último que le va a encargar. ¿Vieron? Decí tu último deseo. Mira, Timoteo, un solo deseo te voy a dar. Predica la palabra. No te prediques a vos mismo. No hagas gala de tu conocimiento. Lleva a tus hijos, a tu familia, a tus compañeros, a la iglesia, a la clase de escuela bíblica. Llévalos a que lean y estudien la palabra de Dios. Te encarezco. La palabra encarecer es una palabra muy interesante porque es como si dijera, te hago un encargo solemne delante de Dios. Llamo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te voy a decir. Esto que te voy a decir es muy importante, es tan importante que te lo hago delante de Dios y de Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos ese mismo encargo. El Señor los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Don José Bongarrá, el padre de Juan Pablo Bongarrá, para los que no lo conocen. Don José Bongarrá, yo tuve oportunidad de vivir cerca de él y en la iglesia, y a él no le importaba ninguna otra cosa que no sea que prediquemos la palabra. Yo estaba en la gestión de coordinador de las 5 escuelas del interior del país y organizaba actividades, y en una ocasión cumplía 25 años una de las escuelas, y entonces Benito Bongarrá, el hijo de don José Bongarrá, me dijo, hacé un programa que dure un mes, que todas las semanas haya actividad, y la última semana todos los días. Y yo me senté en mi escritorio, no había mucha computadora en esa época, y con papel y lápiz organicé actividades para un mes, y la última semana todos los días. Esta actividad había que hacerla en la escuela de Neuquén, así que yo tenía que viajar después a Neuquén para que la pusieran en marcha, el programa este. Y entonces antes de ir al viaje me dice Benito Bongarrá, andá y mostrarle a papá. Papá era don José Bongarrá. Y fui a la oficina, él estaba ahí tranquilo, ya estaba muy mayor. Y le digo, mire, don José, me manda Benito para que le muestre lo que vamos a hacer con los 25 años de la escuela. Él había sido el fundador de la escuela, así que se imagina. ¿Y qué van a hacer, querido? Me dice. Le digo, bueno, y le abrí los rollos y le fui mostrando. Y él miraba y por momentos como que se perdía, y yo le seguía hablando, ¿no? Y me mira, termino. ¿Te ves una pregunta? Me dice. Sí. ¿Van a predicar todos esos días? Este tipo no me escuchó el programa. A él le importaba lo importante. Y querido, si no te importa lo importante, estás perdiendo el tiempo. Lo importante es predicar la palabra. Nosotros hacemos, el 25 de mayo, hacemos siempre unas empanadas, hacíamos locro antes, ahora no hacemos muy caro, pero hacíamos empanadas y traemos folcloristas que cantan algunas canciones folclóricas de Argentina, y siempre les digo a los muchachos, al final pasamos y predicamos. La gente no se va a ir escuchando folclore, comiendo empanada, contenta a la casa y se va a ir al infierno. Si se va al infierno, que sepan que se van al infierno. Pero les hemos hablado de Cristo. Hacemos una vez por año un paseo navideño, cortamos la calle y toda la cuadra, juegos, cosas, no vendemos nada, todo es gratis y la gente viene con 200, 300 personas, pasan 400 personas por la calle. ¿Saben qué? En un momento en el escenario predicamos la palabra. No estamos para entretener a la gente, no estamos para dar nuestro discurso, estamos para decir lo que el Señor nos dijo: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No nos mandó el Señor a juntar gente, nos mandó a ir y predicar. Hablé con un pastor el otro día de Santiago del Estero y me dijo, tengo muchos amigos en el club porque él va a jugar tenis. Y me dice, hace como 2 años que estamos jugando ya y yo les he testificado, pero no pude traer a ninguno a la iglesia todavía y me siento frustrado. Y yo le dije, ¿para qué los querés traer? Vos no los tenés que traer a la iglesia. La iglesia tiene que ir a ellos. Nosotros creemos que la iglesia es grande cuando viene mucha gente aquí. ¿Cuánta gente entra aquí? Pregunté hoy, 400 personas. ¿Cuánta gente hay alrededor? Miles. Por más que llenáramos el Luna Park, el estadio de River,
Vamos a suponer que yo soy el pastor de la iglesia y alquilo el estadio de River porque cada domingo tenemos mucha gente y vamos a juntarla toda. Y yo, Pastor Fuentes llena el estadio de River, 80.000 personas. Hay 3 millones en la capital. No es nada. ¿Saben qué? El Señor no me mandó a juntar gente. Estamos equivocados. El Señor me dijo, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio se predica todos los días. El lunes en la casa, en la oficina, en el taller. La luz sos vos que sale a iluminar. A la iglesia vienen los creyentes, no los inconversos. Encima le damos ese nombre, ¿sí? ¿Qué van a venir a hacer acá? Nos ven con un libro negro. El Señor le bendiga, hermano. ¿Y este tipo qué le pasa? Me abrazaron unos que ni conocía. ¿Sí? No entienden nada. ¿Y por qué alguien va a entrar a una iglesia? ¿Cuántos entran? Estamos re contentos, tuvimos 10 inconversos. 10 tuviste, ¿y en el barrio cuánta gente hay? Algo no nos funciona. Cambiamos lo que Jesús nos pidió. Jesús nos pidió que fuéramos, no que trajéramos. Pero nosotros parece que entendimos ir por todo el mundo y traer a todos los que podáis al templo. No había ni templo, así que no los podían traer. Las reuniones de la iglesia son para los santos. Si viene alguno, le vamos a predicar, claro que sí. Pero esa cosa de querer, lo estoy por convencer para que venga. No, iluminalo. Con tu vida, con tus actitudes, con tu honestidad, con tu brillo interior, con tu paz, con tu amor. Porque el Señor no nos mandó a predicar un mensaje, nos mandó a ser testigos de Él. El otro día dije en un lugar, y algunos se quedaron medio fastidiaditos parece, yo dije, predicar el Evangelio no es llevar un discurso, es presentar a una persona. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que conozcan toda la teología del Evangelio. No, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es el Evangelio, presentar a Jesús. Había un hombre que se burlaba de un creyente, que el creyente trataba de predicar todos los días en la fábrica, y este se burlaba y siempre lo menospreciaba. Y en un momento, no sé si era el aniversario de la fábrica, se le ocurrió, dice, voy a llevarles un regalo a cada uno, le voy a regalar una Biblia. Entonces compró Biblias y le fue llevando a todos los compañeros. Y cuando le fue a dar al compañero que se burlaba, el compañero le dijo, no necesito Biblia yo. Sí que necesitas Biblia. No, ya tengo Biblia. ¿Vos tenés Biblia? Sí. Y se quedó pensando, este tipo que se burla de mí tiene Biblia. ¿Y por qué no la lees? Todos los días la leo. ¿Qué? Sí, todos los días la leo. De lunes a viernes leo la Biblia yo. Nunca me habías dicho que leías la Biblia. Tráela un día. No la tengo que traer, la tengo acá. ¿Acá la tenés? Sí. ¿Y cuándo la lees? No, vos sos mi Biblia. Sí, querido, vos y yo representamos la palabra de Dios. Y nosotros somos los brazos y las manos de Jesús. Me serán testigos. Nosotros, dice Pablo, somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. No esperes una campaña para evangelizar. Yo estuve en la campaña de Graham, me encantó, se pudo predicar el Evangelio. Y gloria a Dios por eso. Pero eso no es solo el Evangelio, ¿no? Estuvimos en la campaña, ya ahora no podemos dormir tranquilos hasta la próxima campaña que aparezca, o Palau, o vaya a saber quién. No es así. Cuando hay un evento especial, claro que vamos a apoyar, vamos a ayudar, porque mientras más se divulgue el Evangelio, mejor. Pero eso no te quita a vos tu responsabilidad y mi responsabilidad. Te encarezco delante de Dios, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Siempre tenés que presentar a Jesucristo. Tu vida tiene que ser una predicación continua. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que, hermanos queridos, nosotros tenemos que enseñar la palabra. La palabra tiene que abundar. La palabra tiene que ser predicada. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia. Ahora, para predicar la palabra hay que conocer la palabra. Para hablar de Jesús hay que conocer a Jesús.
Hay que estar con Él. Hay que dejar que Él se manifieste en nuestro carácter. Ahora, como el tema es el obrero y la palabra, yo quiero decirte algo. Van a haber muchas interrupciones en la vida que te van a alejar de la palabra. Cuando la iglesia se funda, en el libro de los Hechos, empieza a crecer el número y la gente habían viudas y personas necesitadas, entonces empezaron lo que hacemos todos. No solamente le damos la palabra, si necesita comida le vamos a dar comida, necesita ropa le vamos a dar ropa, lo vamos a ayudar. Y empezaron los apóstoles a acomodar este tema de la comida. Y de pronto las viudas eran muchas, los huérfanos eran muchos y no sabían qué hacer. ¿Y saben qué hicieron? Entonces los 12, porque la palabra tiene que ser prioridad. Hechos 6, 2 al 4 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Qué extraordinaria, qué sabiduría! Cuando vos estás dirigiendo un ministerio, no olvides, tu primera tarea es predicar la palabra. Y cuando la tarea de la acción te impide estudiar la palabra y predicar la palabra, estás yendo por mal camino. No, yo me dedico a las cosas prácticas. Sí, dedícate a las cosas prácticas. Pero si sos el líder, sos el obrero, sos el pastor, sos el maestro, te tenés que dedicar como cosa prioritaria a la palabra. Y el diablo quiere eso. La iglesia del primer siglo se podía haber transformado en una asistencia social y nada más que eso. Yo tengo que hablar dentro de un mes en una conferencia importante porque va mucha gente de muchos lugares, sobre el evangelio en la vida social de la gente. ¿Saben qué? ¿El evangelio es social? Claro que sí, pero no es solo social. A la gente hay que darle de comer. Tuve hambre y me diste de comer, dijo Jesús. Tuve sed y me diste de beber. Pero, ojo, que no le demos comida, bebida y no le demos la palabra, porque se van a ir llenitos al infierno. Y entonces no va a servir. Tenemos que dar educación, claro que sí. En nuestra congregación tenemos un grupo, mi esposa es la directora del centro de capacitación. Se enseña a los niños apoyo escolar. Y está bueno, pero le compartimos la palabra. Tenemos una escuela de música. Está bueno, claro que sí. Pero yo no quiero que los músicos se terminen en el infierno, que los músicos vayan al cielo. Para eso no solamente hay que enseñarles música, hay que darles la palabra. Así que te encarezco, dijo San Pablo, que prediques la palabra. Y hermanos queridos, el tiempo va pasando, no solamente en esta conferencia, el tiempo va pasando en la vida y pronto nos vamos. O el Señor viene a buscarnos o nos viene a llamar en forma personal. Y yo quisiera escuchar de labios del Señor, cuando me encuentre con Él, las palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.